tiene varios temas también. Entonces, vamos a ver lo más importante de cada uno. Vamos desde el hallazgo de un derrame pericárdico, que puede ser asintomático completamente, hasta llegar a grados graves como el taponamiento cardíaco, o bien fases crónicas como es la pericarditis constrictiva. Entonces, recordemos un poquito de la anatomía del pericardio. El corazón realmente no tiene ligamentos de sostén como otros órganos, y es un órgano que está en movimiento constante, así es que está en una bolsa contenido, que son dos capas, la visceral íntimamente adherida al epicardio y la parietal, que es prácticamente un saco, una bolsa como tal, y está colgando de su pedículo. Sin embargo, como descansa sobre el diafragma, está muy bien contenido entre los pulmones y sobre el diafragma en el mediastino medio. La pericarditis es un síndrome clínico que el diagnóstico se hace así como tal, con las características clásicas de dolor, frote y cambios electrocardiográficos. Esto sigue siendo vigente, es de una descripción muy antigua, pero es clásico. Entonces, la etiología es muy parecida a la de la miocarditis, porque de hecho muchos de los pacientes pueden experimentar miopericarditis, o sea, tener ambos componentes. Ha aparecido como es en la carditis reumática, que tiene endocarditis reumática, mio y pericardio también. Entonces, la etiología más frecuente viral corresponde a los Coxsackie y ecovirus, que son los mismos que de la miocarditis. Sin embargo, en las estadísticas, la causa más frecuente de pericarditis identificada es la pericardiotomía, sobre todo en la estadística realizada en hospitales de gran concentración, porque el hecho de seccionar el pericardio para cirugía causa inflamación y derrame pericárdico, un componente de miocarditis. Entonces, esto es en la estadística de hospitales grandes. Y, digamos, nosocomial, como dijéramos, es viral, la más frecuente, pero cualquier virus puede afectar al pericardio, más que al miocardio, porque incluso aquí el virus de la influenza, el virus del HIV, etc. Infección bacteriana también, pero de esta le resalto la tuberculosa por ser muy agresiva cuando afecta al pericardio. Amibiasis ahora he mirado, pero sí me ha tocado verlo. Bueno, les puedo decir que en un periodo de 15 años he visto como 4 nada más, 3 o 4 del absceso hepático amibiano que abre a pericardio o a pleura. Y yo me acuerdo mucho de esto porque lo vi en la semiología de la escuela de medicina, y decía, cuando ver estas enfermedades raras, pues ya no sé porque ya no hay tanta amibiasis como antes, algunos que se escapan por ahí, pero sí nos ha tocado ver casi unos 3 o 4 pacientes de absceso que abre al pericardio y causa una pericarditis amibiana. Y bueno, en teoría todos los agentes podrían afectarlo, también la radiación, la amiloidosis. Los tumores, existen tumores primarios y metastásicos de pericardio, existen quistes también, tumores benignos, sarcoide, el lupus eritematoso afecta frecuentemente al pericardio. De hecho, muchas veces es la forma de debutar o la forma de hacer el diagnóstico, porque hacen serositis. Pacientes con anticoagulantes, aquí les marqué el síndrome de Dressler, que está asociado al infarto del miocardio, que no es tan raro en frecuencia. Pacientes con infarto, que es transmural y afecta el epicardio, irrita también al pericardio y entonces causa derrame pericárdico en esa zona. Bueno, púrpuras, otras enfermedades, algunos medicamentos, que estos ya casi no se usan, metisergida ya no se utiliza. Aneurisma disecante que llegue hasta el pericardio, y endocarditis con absceso, que son situaciones muy graves. Quiste de timo, que más bien es un diagnóstico diferencial, pero puede llegar a abrir al pericardio también.
Y en la fisiopatología, nosotros vemos depósitos inflamatorios de material fibrinoide y se ha descrito una apariencia de mantequilla porque se ve entre las hojas del pericardio, con inflamación en el epicardio también, o sea, en el músculo cardíaco más externo. Se ha identificado una fase prodrómica con fiebre, malestar general, mialgias y el dolor torácico que es característico, que aquí es muy importante la investigación, la historia clínica y la semiología, por sus características, que es retroesternal, no tiene irradiación al brazo como el isquémico, que es principalmente diagnóstico diferencial, tienen exacerbación con los movimientos respiratorios. Yo creo que es un dato muy importante para hacer un diagnóstico clínico, porque con cualquier movimiento el paciente incrementa el dolor y mejora con ciertas posiciones, no necesariamente inclinada hacia adelante, que es la que está descrita, pero encuentran una posición en la que les duele menos, así es que eso también ayuda mucho al diagnóstico. Y puede tener irradiación a los músculos del cuello, al trapecio especialmente. Es frecuente encontrar arritmias auriculares y los cambios electrocardiográficos que también son muy útiles. Entonces, bueno, que nosotros no lo vemos, el pericardio realmente se pone así, muchas veces es hemático, o sea, es un derrame con sangrado y con mucho componente inflamatorio, tanto que hasta se ve aumentado de volumen por la inflamación pericárdica. Y en la exploración, el frote también es casi patognomónico, el hecho de que encuentren un frote. Y mucho cuidado porque a veces se puede confundir con un soplo de doble lesión aórtica, ¿no? Porque se oye áspero también. Pero el frote suele auscultarse más en el mesocardio, no tiene una zona específica de auscultación de válvulas, no lleva un patrón como tal y suele ser de dos tiempos para nuestro oído. En realidad tiene tres componentes: la sístole auricular, la sístole ventricular y la diástole ventricular, pero realmente para nuestro oído no lo podemos captar todo eso, así es que aunque escuchen en los dos tiempos, sístole y diástole, es lo que nos orienta al diagnóstico. Bien, y los hallazgos electrocardiográficos también fueron descritos hace mucho tiempo en la etapa 1, que muchas veces no lo encontramos porque el paciente llega después con nosotros: elevación del ST y depresión del PR. Este es un dato muy interesante porque no se observa en otras patologías. Y el ST tiene un ascenso en pendiente que se describe como bandera, no sé si lo han escuchado, uno de los datos clásicos para describirlos. Posteriormente, después de unos días, no está precisado los días exactamente, pero puede haber una recuperación de los hallazgos y para después pasar a una etapa con la T negativa, que también es difusa para distinguirla de otras patologías. Y en la etapa 4 puede quedar cambios permanentes de la onda T o revertir. Entonces vean, aquí estoy señalando la depresión del PR, se me hace interesante, y el ST de hecho tiene un punto J alto, pero no hace concavidad, sino que es meramente ascendente, el ST y difuso. Sí, porque no es raro todavía, hoy en día, que un paciente con pericarditis entre a sancarditis, le dé fibrinolisis y es la sancarditis. ¿A qué se refiere con difuso? Difuso, muy bien, qué bueno que lo comentas, en todas las derivaciones. Ajá. Si ves las alteraciones del ST y de la onda T, están en todos. Miren, de uno se nota poco, pero el de dos muy marcado, de tres. En cambio, cuando es por cardiopatía isquémica, verán una cara o un segmento en especial. Por decir, cambios en la cara lateral alta, lateral baja o toda la lateral, un hiato anterior extenso tendrían en todo esto, pero difícilmente van a tener en todo. Sí, bueno, ajá, aunque sean enfermedades múltiples, generalmente no se ve en todos.
Incluso hay pacientes que durante la etapa aguda del infarto hacen imágenes en espejo, entonces aquí lo ves positivo y en otras zonas es negativo. Vean, aquí es un ST ascendente. No hay desnivel de ST. Negativo no hay. Esta es una etapa tardía con T negativa, igual vean difuso. Me refiero a esto. En casi todas las derivaciones o todas las derivaciones. Ahora la pericarditis frecuentemente va con derrame, pero yo puse ahí la bandera para que se acordara. Sí, que es un signo que más o menos se observa en este sitio, creo que la puse al revés porque así se parece más. Bueno, es para que se acuerden, nomás no vayan a decir ya a la hora del examen. Yo me acuerdo de la bandera, pero ¿de qué enfermedad era? Pero me acuerdo muy bien de la bandera, así es que pues traten de ubicar de la pericarditis. Ahora, este es uno del infarto. Vean como aquí hay un desnivel negativo del ST, una conastada. Y aunque, pues sí, también parece difuso porque debe ser una enfermedad de múltiples vasos, pero vean cómo es el desnivel positivo del ST y tiende a ser un poquito más horizontalizado y tiene imagen. Este es un clásico infarto hiperagudo, esta morfología. Está muy alto el punto J. En la pericarditis, aunque sube un poquito, generalmente se ve como ascendente, por eso parece bandera, porque es como la R, sería, yo digo, el asta, e inmediatamente se ve el ST ascendente. O sea, esta es una descripción más clásica de la pericarditis. Y en el infarto tienen el punto J evidentemente elevado y pueden ver concavidad. En este caso no se ve con concavidad en el ST, pero pueden verlo con concavidad. Es diagnóstico diferencial, es el principal diagnóstico diferencial. Ahora, ¿qué laboratorios hacemos? Esto sí cambió un poquito en las guías nuevas son del 2015, por si quieren buscarlas, trae un algoritmo muy bonito, pero está muy grande y como está en rojos no quedó muy bien, así es que no lo puse, pero denle una revisadita porque sí trae ahí unas novedades de un score para cumplir criterios tanto desde los datos clínicos, va juntando de todo, electroclínico, laboratorio, entonces trae un score de puntaje que va a ser muy útil para el diagnóstico diferencial. Por favor, la revisan, son en el del 2015. Marcadores de inflamación, se ha hecho énfasis a que se revise la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva. Otros pueden elevar, por supuesto, las enzimas hay que medirlas por diagnóstico diferencial, que también elevan, pero no hacen una curva. Y también elevan porque acuérdense que está inflamado el pericardio visceral y está pegadito al epicardio. De hecho, el pericardio incluso tiene intromisiones dentro del epicardio. Y por eso, bueno, en otras clases siempre les pregunto por qué se imaginan que tiene cambios electrocardiográficos si es el pericardio. Ahorita ya se los dije. Ya no les voy a preguntar, pero bueno, no lo explica así en los textos, pero es una pregunta que a mí siempre me surgió y tiene lógica porque tiene compromiso del miocardio, del miocardio epicardio. Entonces, en teoría, cualquier marcador inflamatorio se puede elevar, pero los que se sugieren fuertemente para el diagnóstico es la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular. Y bueno, también se vive a formular la diagnóstico. ¿Sí? Si se supone que es una inflamación global del pericardio, ¿por qué cede el dolor fisiopatológicamente a alguna posición? Bueno, es que uno puede tener regiones, no todo tan inflamado. Se atribuye a que disminuye la presión y el roce de las hojas entre sí. Entonces, sí, cuando te inclinas hacia adelante te puede dar un poquito más de espacio y tienes menos presión también hasta de los pulmones, la caja torácica. Es algo meramente mecánico, es a lo que se atribuye. Y sí, de hecho también el frote está dado por el roce de las hojas que están tan inflamadas que se comportan como
si estuvieran acartonadas. Pues entonces pudiese ser que cuando el paciente muestra mejoría, el frote ya no se escuche. Bueno, puede desaparecer, sí. Y de hecho muchas pericarditis, bueno, empiezan con inflamación y se instala derrame. Ahora, cuando hay derrame, el diagnóstico es más fácil porque el derrame lo vemos muy fácil por un ecocardiograma. Entonces, un paciente con dolor y derrame pericárdico ya te orientas rapidísimo. Bueno, en cambios electrocardiográficos tiene una orientación fabulosa, pero cuando no tienes todo eso, son diagnósticos difíciles porque los puedes ver tardíamente cuando ya es una pericarditis crónica. Pero yo pienso que también nos falta ir sobre esos detalles, los marcadores inflamatorios, un electrocardiograma, porque a veces el electro es normal, puede ser normal o con alteraciones según en qué etapa lo encuentres. Pero sí, ese dato yo sí lo he visto bastante en los pacientes. Ellos mismos se encuentran en su posición y sienten que mejoran. Entonces, son pacientes que los ves inclinados cuando están con dolor y además es un dolor continuo, pero también se puede confundir con el infarto. Pero imagínate un paciente que venga ya con un día de dolor, puedes pensar más en una pericarditis porque el infarto ya se hubiera complicado. Que bueno, nada es condición sine qua non, o sea, hay que hacer diagnóstico diferencial y hay que, idealmente, ustedes están enfrentando, pienso, una era de desorden en la medicina que a todos nos pasa. De hecho, a mí ya me pasó porque tienes tantos recursos diagnósticos que te brincas muchas etapas. O sea, interroga al paciente, después auscúltalo, explóralo y después haces el electro. Trata de no ver el electro hasta que ya revisaste a tu paciente, a menos que sea algo muy urgente. O sea, sí te da tiempo, rápido, 5 minutos, porque luego te puedes perder. Hay muchas pericarditis que se les da trombolisis y se hacen hemorrágicas. Sí, les va mal. Entonces, ahora, hoy en día la aparición de la troponina pues ya nos cambió todo, es mucho más fácil. Cuando yo estudié cardio, todavía era pura CK-IMB, la troponina apenas ya había, pero no había en las instituciones y nada más había un mes y luego ya no había. Así es que decía nuestro maestro, el doctor Ramos Corrales, que está bien muy famoso, tal vez lo han visto por ahí, que fue jefe de unidad coronaria por mucho tiempo. Él decía, no puedes esperar 4 horas al resultado de las enzimas para hacer diagnóstico, que era un error muy frecuente del médico en formación. Vino con dolor, le pedí laboratorios y ahorita no, pues no he hecho nada hasta que salgan las enzimas, ¿no? Era un error clásico. O sea, tú haces diagnóstico clínico de infarto, se da trombolisis o angioplastía según lo que requiera y después verás las enzimas porque te las reportan, se elevan en 4 horas de iniciar el dolor. Claro que si el paciente llega después de 4 horas de dolor, pues ya las encuentras elevadas. Pero hoy en día hay nuevos esquemas, hay esquemas que se llaman de triage, no sé si lo han escuchado, o lo han hecho, si llegan a trabajar en algo de esto. Entonces, rápido, clínica de dolor, características, laboratorio, troponina, la troponina la tienes inmediato y hasta te hacen un eco si tienen eco de urgencias. Entonces, tienes diagnóstico diferencial mucho más rápido y fácil, pero por otro lado te brincas cosas, porque quiero ver la movilidad del corazón y ni siquiera interrogaste cómo era el dolor. Y puedes subestimar o sobreestimar, porque muchos de los estudios son operador dependientes, como el ecocardiograma es operador dependiente, si es que te lleva a un margen de error diagnóstico más amplio y te confías. Entonces ustedes más todavía, porque les va a tocar una época más moderna y la gente quiere empezar casi ya con la resonancia antes de ver un electro, ¿no? A mí nosotros nos piden mucho eco y le digo, ¿y el electro qué tiene? ¡Ay, no lo vi! ¿Cómo no lo viste? Ni el electro ni la placa de tórax. Entonces tratar de mantener el orden, tienes más porcentaje de éxito en tu diagnóstico. La disección aórtica, ¿te imaginas hacer trombolisis en un paciente con disección aórtica? Pues, lo matamos antes. Sí, la verdad sí. La verdad los médicos suena muy feo y triste decirlo, pero llevamos ahí un costalito
de quién sabe cuántas cosas, y algunos que nos damos cuenta y otros que no nos damos cuenta. Por eso hay tantas implicaciones legales en otros lugares, ¿no? Pues, ya en México también está fuerte, pero todavía no tanto como en Estados Unidos. Ellos gastan casi todo su dinero en los años de la residencia en protegerse legalmente. Porque hay negocios, ¿no? También hay gente que se dedica a orientar al paciente para sacar dinero, así es que bueno, hay de todo. Pero finalmente el diagnóstico clínico debemos tratar de empezar así, en ese orden. Otros, osteocondritis, también es un dato, no es menor, pero muy importante como diagnóstico diferencial. Yo he visto personas, y me parece a mí mal actuar, ¿no? De llegar, dígame si le duele, o sea, y más a una mujer, si tú le aplastas, le va a doler. Ajá. Cuando uno hace el eco, a todo el mundo le duele, porque estás presionando, así es que dicen, osteocondritis alta, osteocondritis o osteocondritis, cualquiera que le pongan. Es osteocondritis, no tiene nada, alta, es un infarto. Además, está descrito desde los libros viejitos que los pacientes con angina, con dolor, también son más sensibles, también les duele. Así es que hay que tener cuidado con eso. No hacer diagnóstico nada más con los dedos, ¿no? Bueno, es importante. Ok, muy bien. Tratamiento, en las guías vienen estos esquemas también, le cambiaron muy poquito, pero sigue siendo muy útil la indometacina, es de los AINES de los mejores. El ibuprofeno, los dos están contemplados, y los esteroides, lo que cambió ahora es que debe ser muy precavido para utilizar esteroides, porque anteriormente, bueno, es para casos especiales, para cuando tienen pericarditis muy aparatosas que no mejoran, o que se sospecha que tienen componente inmunológico, por supuesto, como lupus, otro tipo de enfermedades inmunológicas, enfermedades del tejido conectivo, pero hay que ser muy cautos en el manejo de esteroides. Y claro, depende de la causa. Entonces, existe pericarditis recurrente, a veces no se sabe por qué regresa en algunos casos, y existe pericarditis crónica. Y respecto al cambio de las nuevas guías, hay un nuevo término que le llaman pericarditis incesante, y esta es la que dura de 4 a 6 semanas, eso sería lo diferente en las definiciones, y la crónica es más de 3 meses. Antes no teníamos este término de incesante, ya no lo alcanzamos. Entonces, recurrente engloba tanto la... Recurrente descansa, termina, se mejora y vuelve a presentar. Y yo creo que estas son las más difíciles porque pueden pasar desapercibidas. Y otra vez viene con dolor y ni tiene nada. Es un paciente joven, no tiene nada. Y a cada rato viene a urgencias, fuera, alta. Bueno, hay que tener una visión, ¿verdad? Pero tampoco a todos los que llegan por dolor, a lo mejor por el que hacen ejercicio, tienen dolor muscular, pero hay que hacer por lo menos el diagnóstico diferencial. En hospitales grandes existe dentro de los servicios de urgencias clínica del dolor. Esto es el paciente que llega con dolor, bueno, ya tienen un plan como el triage y separan, es isquémico, bueno, entra directo a es que así le dicen también en español, el triage. En mi época no existía, en mi época de residente, pero ahorita ya tiene un rato que se hace y es algo muy útil porque cambió. Yo pienso que el error diagnóstico es mucho menor ahora en unidades de especialidad, porque depende a dónde llegue y si el paciente llega, porque desafortunadamente llegan muy tarde. El doctor Ramos Corrales, que bueno, era mi maestro, decía: yo voy a mandar a hacer una telenovela, porque pues la gente ve novelas, creo que ahora ya ve puras series, pero ahora que mande a hacer una serie donde al galán le daba un infarto y llegaba rápido al hospital en menos de 3 horas y todo era un éxito, ¿no? Tan buenísimo, estaba ahí con la noche muy feliz. Pero pues porque llegan después de 6 horas y ya no son candidatos a una terapia de perfusión. Eso para isquémicos. Y aquí, pues también aquí al revés, yo creo que aquí hay mucho error médico.
difícil de diagnosticar, y también las pericarditis que dejan secuelas, que ahorita vamos a ir para allá. Y se utiliza la azathioprina, ya menos. Ahora viene un fármaco, Anagira, bueno, ya está ya estaba como desde el 2012 por ahí en países de Europa, en Estados Unidos, y es la que utilizan. En Italia especialmente hay un grupo médico muy fuerte de miopericarditis que son muy estudiosos. El doctor Imasio es un italiano que es el experto en esto, y él es el que está en las guías precisamente. Son los fármacos que utilizan con buenos resultados cuando se diagnostica tempranamente. Y la colchicina, que es un fármaco altísimo, sigue siendo vigente para evitar la fibrosis. De hecho, es de los poquitos fármacos que hay para evitar fibrosis. La anaquira también no la tenemos, lástima, porque sí tenemos todas poblaciones de pacientes aquí también. Bueno, ahí está un esquema de cómo se maneja la prednisona, y que siempre va combinado con un antiinflamatorio no esteroideo. En casos especiales, la pericardectomía. Vamos a ver cuáles. La pericardectomía se utiliza en pericarditis crónica constrictiva, que es cuando se debe utilizar. Bueno, es un ejemplo de vean cómo causa fibrosis y daño. Bueno, realmente el derrame y la pericarditis van de la mano. Les digo, pueden tener pericarditis con derrame, pericarditis sin derrame. Pero también puede haber derrame sin pericarditis, sí, en la sobrecarga de volumen, por ejemplo, o en pacientes que, bueno, pues prácticamente la sobrecarga, que tengan derrame pleural y por continuidad, tengan también sin dolor, sin pericarditis, sin cuadro clínico, pero la mayoría de los casos van de la mano. Así es que las causas son prácticamente iguales en la pericarditis, la etiología. Digo, nada más que la diferencia es que el derrame puede ser un hallazgo de la pericarditis, ¿no? Porque tiene un cuadro clínico de dolor. Y puede ser desde el hallazgo hasta el tamponade, que es lo más, que es mortal, ¿no? Sí, tremendo. Entonces, ¿qué significa derrame pericárdico? Como tal, significa la presencia de líquido entre las dos hojas del pericardio, que son la visceral y la parietal, y la separación de las hojas. Y los datos clínicos, pues lo más importante es si está relacionado o no a pericarditis y con qué semiología tiene, y la velocidad de la instalación va a importar mucho. Qué tan rápido se instala ese derrame. El precordio se dice que está quieto, pero no porque esté quieto siempre tiene taquicardia, dependiendo del grado de derrame, sino porque no se ausculta, son muy baja la intensidad de los ruidos cardíacos. Aumento del área de rapidez, que ya ocasionan el hipertonico del corazón, pero cuando tengan la necesidad, háganlo, si no tienen toda la radiografía, sobre todo. Y aumento de la silueta cardíaca en una forma redondeada, como lo ponen ahí, por eso lo escriben como un garrafa, porque suele un pedículo angosto, como si fuera así un garrafón, algo así, una vasija, con pérdida de los bordes, se pierde los bordes del perfil del corazón, se ve más visible, y en ocasiones podemos ver un doble contorno, se nota por la presencia de líquido. Y el ecocardiograma pues nos muestra un espacio libre de ecos, o sea, oscuro como la sangre, pero cuando son crónicos podemos ver fibrina como en en ocasiones vemos bandas de fibrina que se están moviendo, y podemos estimar el volumen y la localización del derrame. Antes lo medíamos, decimos tiene 1 litro, 800 mililitros, pero realmente es muy imprecisa. Ya no se utiliza ahorita, lo que decimos es la máxima separación de hojas de pericardio y en dónde está, por ejemplo, del lado izquierdo
del ventrículo derecho, de la aurícula derecha. Así se reporta hoy en día y se considera severo cuando es de 20 milímetros. Sin embargo, importa, como les decía, la velocidad de instalación y la repercusión hemodinámica, por supuesto. Tipos especiales de pericarditis y derrame. La tuberculosa es uno de los tipos muy agresivos porque causa calcificación, engrosamiento y pericarditis constrictiva. La fúngica, por supuesto. La del infarto, en relación a eso, generalmente no es un derrame grande cuando está relacionado con el infarto, pero sí tiene dolor. Sí, es importante porque el paciente puede mal diagnosticarse como reinfarto o dolor postinfarto y en realidad tener una pericarditis asociada al síndrome de Dressler con derrame pericárdico. La neoplásica, que puede ser muy agresiva por radiación, y la inmunológica. Nosotros hemos tenido casos de tamponade por enfermedad inmunológica y son también no te da tiempo. Los lupus, por ejemplo, y es bien importante que a esos pacientes se les realice ecocardiograma porque a veces ahí puedes tener la sospecha del diagnóstico y son pacientes jóvenes. Bueno, un ejemplo de tuberculosa, vean cómo hacen granulomas, prácticamente componente inflamatorio, y este es de un tipo neoplásico. Vean que el pericardio aquí no se ve un espacio libre de ecos y es derrame, pero como si fuera así brillante, como un líquido denso. Bueno, aquí se sale un poquito de la definición, pero es un contenido pericárdico de neoplásico. Los síndromes de compresión, que se denominan así, son estos dos: tamponada y pericarditis. O sea, podemos tener una pericarditis que no lleve a una repercusión más que el dolor, o bien hacerse una pericarditis recurrente o crónica. Entonces, las crónicas o recurrentes se hacen constrictivas porque es una cicatriz prácticamente pericardio, rígido, fibroso. Y el tamponade, que también es un síndrome de compresión, pero con líquido pericárdico que eleva la presión intrapericárdica. Después aquí entre paréntesis la bibliografía restrictiva porque hemodinámicamente se parece mucho a la pericarditis. Puede ser difícil el diagnóstico diferencial. La fisiopatología, bueno, en ambos existe restricción al llenado diastólico, por eso se parece mucho a la cardiopatía restrictiva. Disminuye el volumen ventricular, aumenta la presión diastólica también aquí es muy alta. Disminuye la confianza diastólica, o sea, la capacidad de aceptar volumen de las cámaras y consecuentemente con caída del gasto cardíaco. Entonces, el tamponade es el acúmulo de líquido pericárdico que aumente la presión. No todos los derrames aumentan significativamente la presión y se igualan a las presiones de llenado. El líquido pericárdico normalmente no tiene presión o tiene presión negativa como la pleura, que ayuda. El pericardio realmente su función es ayudar a la diástole, al llenado ventricular, pero si tiene líquido y aumenta esta presión, una presión de 10 en el pericardio es muy alta, y si rebasa 12, entonces supera a las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, que ya las mencionamos, que es entre 8 y 12. Imagínense una presión de 20 en el pericardio, que ya no la medimos. Mucho tiempo atrás se medía la presión, pero pues es que ahora se funciona y se saca el volumen. Y vemos los parámetros que nos sugieren que esa presión es alta. Entonces disminuye el volumen sistólico y cae el gasto cardíaco. En un agudo, puede ser cualquier tipo de enfermedad que daña el pericardio, trauma o iatrogenia, cateterismo, poner marcapasos, no es nada raro. Sí, doctor.
Doctora, ¿qué cantidad de líquido se tiene que acumular para que en el pericardio para que pueda hacer un tamponado cardíaco? Muy buena pregunta. No existe un límite de cantidad, sino la velocidad de presentación. Por ejemplo, un corazón sano que no tenga cardiopatía de ningún tipo y tienes un accidente automovilístico o una herida por arma blanca, que sea un hemopericardio, puedes tener tamponade con tan poquito volumen como 200 o 300 mililitros, porque se instaló rápidamente. Por eso ahora no medimos exactamente el volumen. En cambio, un paciente con insuficiencia renal crónica o un lúpico que ya ha tenido derrame varias veces, nosotros hemos visto pacientes con 2 litros de líquido en el pericardio y no tienen tamponade. Entonces, bueno, aunque también luego lo vamos a ver, también hay condiciones donde uno lo debe buscar, porque a veces nos podemos confiar y tal vez tenga datos de tamponade que estén enmascarados. Entonces hay que tener algunas consideraciones ahí. Pero sí, ¿qué vemos? El volumen no importa tanto, vemos si tiene esa presión intrapericárdica, que no la podemos medir directamente, vemos si está oponiéndose a las presiones de llenado ventricular, principalmente ventricular izquierdo, y vemos si produce compresión o colapso de las cavidades derechas, porque las cavidades derechas son muy delgaditas y son cavidades que no tienen casi presión, manejan volumen, así se describen en la fisiología, y ahorita vamos a ver eso. Estos serían los agudos, y los subagudos son las patologías así de complicadas. La tuberculosis al menos no se identifica tanto como para tamponade, es más para pericarditis crónica. Entonces, bueno, aquí es como un resumen de todo. Clínicamente, ustedes van a ver el paciente con taquicardia, un paciente muy inquieto, con disnea y con presiones venosas muy altas que las pueden ver, ingurgitación yugular. El hígado puede estar un poco congestivo, depende si es agudo o subagudo. En el subagudo, que tiene una instalación un poquito más lenta, pueden ver también manifestaciones de insuficiencia cardíaca derecha. Y en el meramente agudo no ve nada de eso, nada más la ingurgitación yugular. E incluso un fenómeno que así me parece a mí muy aparatoso, las venas del tórax, que normalmente no se ven, bueno, solo en la gente que hace mucho ejercicio, pero las venas del tórax se saltan, se marcan completamente en el tamponado. Entonces, bueno, pero ya cuando llegan a ese extremo, el paciente ya está muriendo. Es que el tamponado es mortal, si tienen muy poquito tiempo, el tamponado dura muy poquito, el momento del tamponado, porque colapsa el corazón. Entonces tenemos que identificar muy bien los datos de que está teniendo un paciente antes del tamponado, porque si lo vamos a funcionar después de que hizo tamponade, el paciente ya está muerto, ya tiene daño cerebral, porque el daño principal es por bajo gasto cardíaco, bajo gasto y datos de hipoperfusión a todos lados, sobre todo cerebro. Entonces eso es bien importante. Y el electro, que es algo que pueden tener inmediatamente también, van a ver bajo voltaje difuso otra vez en todas las derivaciones y alternancia eléctrica. No sé si la distingo. Perdón que esté así medio enfermo, pero no es influenza. Espero que no. Bueno, todos mis compañeros andaban enfermos. Es que hay mucha humedad, por eso también. Ok. Vean cómo varía el voltaje en la misma derivación. Esta variación del voltaje se llama alternancia eléctrica. Y bueno, la radiografía sí está así, me parece garrafa, parece balón, algo así. En el eco vemos, eso sí sirve, tal vez no lo podemos medir, pero el que sea un derrame circunferencial, que le dé toda la vuelta, sugiere un derrame grande.
y vemos desde un grado leve de aumento de la presión intrapericárdica, que sería, ¿cuál es la cavidad del corazón? La cavidad que tiene menos presión, la que maneja menos presión. La aurícula derecha. Entonces lo primero que vemos es compresión, primero en la sístole, comprime un poquito la aurícula derecha. O sea, como que le ayuda un poquito más a su bombeo, podemos decir. Si esto continúa, la compresión aumenta y comprime también el ventrículo derecho. Y llega un momento que los comprime y colapsa en diástole. Cuando ya colapsa a las cavidades derechas, ya están por ahí. Entonces no hay llenado ventricular. Y bueno, sigue siendo vigente la triada clínica. Es de una instalación rápida o súbita, y la triada de Beck, que ya la deben conocer. Presión sistémica disminuida, o sea, están hipotensos los pacientes, tienen bajo gasto. Presión venosa aumentada, incurgitación yugular, y si la pudieran medir, presión venosa alta, si pudiéramos ver la cava, hasta la podemos ver en ecocardiograma, y vemos la cava muy dilatada. Precordio quieto, baja intensidad, pero no está quieto, no sé si lo describieron originalmente. Está taquicárdico, porque el gasto cardíaco está bajo, y para compensar necesita la frecuencia cardíaca. Y el famoso pulso paralógico de Kussmaul, que si lo conocen todos ustedes, ¿sí saben cuál es? De libro de psicología, en el SU2. ¿Se acuerdan? Que es la caída de la presión sistólica durante la inspiración profunda. Es un dato clínico muy útil, pero no es estándar de oro. Alteraciones de la conciencia, ya hay hipoperfusión cerebral. Si eso continúa, la encefalopatía noxoisquémica es como en un paciente de los que entran a quirófano, tienen una complicación y salen con daño cerebral. Realmente es como se comporta. Por eso no nos da tiempo de esperar, hay que resolverlo, porque el paciente queda con daño. A lo mejor se salva la vida, pero queda con daño neurológico, queda con muerte cerebral. Bueno, entonces nada más recordar, puse otra vez el ciclo cardíaco. Las presiones normalmente son muy bajas, las presiones diastólicas, las presiones de llenado, pero la presión pericárdica, que está por fuera del corazón, iguala a estas presiones de llenado. Entonces, aunque no esté colapsado todavía el ventrículo derecho, las cavidades derechas, esta igualdad de presiones hace que haya menos llenado ventricular. Entonces el paciente ya está a punto de tamponar. Y bueno, les puse aquí un poquito la curva de pulso venoso, no sé si se acuerdan de esto, es fisiología. Bueno, es algo muy bonito, porque a veces puede uno incluso verla, ¿no? Por ejemplo, en estos pacientes o en los pacientes con patología tricuspidia y insuficiencia cardíaca derecha, a lo mejor te cuesta trabajo ver exactamente las ondas, pero ves que tiene levantamiento de ondas, y la que es más fácil de identificar es la que coincide con la contracción ventricular, porque coincide con el primer ruido, que sería la onda C. Entonces, rápidamente para recordarlas, en la onda A, después de la onda P, que se encuentra, de la contracción auricular, entonces sube un poquito la presión en la aurícula, que es de A, de auricular. Luego viene un descenso X, que es por la relajación auricular, interrumpido por la contracción ventricular, que es la C. La contracción ventricular, recuerden que abomba las valvas de la mitral y la tricúspide hacia la aurícula, porque aumenta mucho la tensión, y eso hace que suba un poquito ahí la curva. Se hemos acabado a las 8. Sube un poquito aquí la curva de presión,
y en la onda cero. Luego, bueno, se continúa relajando la aurícula y llega aquí el momento en que abre la válvula auriculoventricular, relajación, y posteriormente aquí en el descenso Y abre la válvula auriculoventricular y se vacía la aurícula. Aquí está interrumpida por la onda V, que es V de llenado venoso, porque sigue llegando volumen a las aurículas de ambos lados. Entonces, ¿qué ocurre en el tamponado? Esto es parecido a la pregunta que les hacía en la cardiomiopatía restrictiva. Si las presiones están altas en diástole, el único momento en que puede llenar el corazón, ¿en qué es? En el llenado rápido. Entonces podríamos tener una Y pronunciada, pero aquí acuérdense que se igualan las presiones diastólicas. Entonces la Y tiende a verse plana, marca un poquitito, es el llenado rápido, pero se amortigua rápido porque se elevan pronto las presiones. Entonces el único descenso que vamos a ver aquí es el descenso de la relajación auricular. Esta es la curva del pulso venoso, que la van a ver, la verían en la aurícula derecha o aurícula izquierda, si tuvieran el catéter, o en yugular, o incluso un poquito en venas periféricas. Se nota más en yugular, porque en yugular los descensos X y Y, como es una vena pequeñita, bueno, más delgadita, estos son colapsos. Se colapsa en el descenso X y en el descenso Y, se colapsa la vena. Y luego tiene los ascensos, las elevaciones por las curvas. Sería un poco difícil verlo, que clínicamente lo describieron solamente con la yugular, pero esta es la descripción original y previamente era pura clínica. Entonces, repitiendo, vemos descenso X y descenso Y, los dos tienden a aplanarse, pero se ve un poquito más pronunciado el descenso X. Entonces se parece a este que es el implantio, ¿se acuerdan? Descenso brusco. Vamos a seguir. Este es el pulso paradójico, pero mostrado en un esquema, el pulso paradójico del pulmón. ¿Qué sucede cuando el paciente, cuando hace la inspiración profunda? ¿Qué sucede en la termodinámica de las cavidades? Aumenta el retorno venoso, entonces aumenta la capacitancia de las cavidades derechas. Pero si tengo, este blanco representa el pericardio, con presión alta, que viene a marcar en 19, acá en 20. Si tengo presión alta por fuera de las cavidades derechas, a la inspiración profunda, tratarán de aumentar su capacidad, pero a expensas de rechazar el septum interventricular. Esta es la mecánica del pulso paradójico, por eso la presión arterial sistémica cae en la inspiración profunda, en el pulso paradójico de Kussmaul. Ahora, no todos los pacientes cumplen este signo. Por ejemplo, pacientes que tengan algún defecto del septum interauricular, CIA, foramen grande, o pacientes que tienen neumopatía y tienen presiones de cavidades derechas altas, tal vez no cumplan también esta condición. O sea, les digo, es uno de los datos, pero no es el único. Y bueno, cuando tienen disfunción ventricular izquierda, una fiebre muy baja, tampoco lo pueden observar. Insuficiencia aórtica significativa y defecto septal interauricular, y yo le agregaría aquí la coro pulmonar crónico, también puede enmascarar. Bueno, existen tamponales subagudos, sí, en aquellos que nos dan un poquito más de tiempo, sobre todo en pacientes que tienen enfermedades crónicas como la insuficiencia renal crónica, a pacientes que siempre tienen